publica El Confidencial una entrevista con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico y que compartió Yate con Feijóo en una imagen que en el Congreso el PSOE ha recordado varias veces al presidente del PP. Cuenta allí Dorado cómo conoció a Feijóo, que compartían cenas, comidas, viajes. ¿Quién pagaba esos viajes que compartían?, le preguntan. Y Dorado dice, algo pagaría él. Dice también que la foto con Feijóo en el barco la tenía en casa, en un sobre, pero en un registro se la llevaron. Y dice que está enfadado con Feijóo porque le hubiera gustado que saliera en su defensa. Cuenta que su relación terminó en 2002 y asegura que le fue primero un abogado que él dice que iba del PP para que echara basura contra Feijóo y contra Rajoy, y que luego un tío que él dice que iba del PSOE a ofrecerle dinero si soltaba una bomba contra Feijóo. Y lo conoce a través de Manuel Cruz. Yo lo conozco a través de Manuel Cruz, pero por otro que es lo que llevaba la CAMSA, que era la antigua, que era lo del... Así es como cuenta Dorado en esta entrevista cómo conoció a Feijóo. Veremos qué pasa hoy con este asunto. El de Madrid ha ordenado al juzgado de instrucción número 1 de Aranjuez que reabra el procedimiento penal contra el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja por prevaricación administrativa en la adjudicación de los festejos taurinos en mayo de 2024. Es una información de Alfonso Ojea. En un principio, la justicia no admitió la querella que presentó una empresa del sector taurino que no pudo concurrir al proceso de selección por el cambio de las condiciones de la contratación, cambio que realizó ese ayuntamiento. Un cambio presuntamente irregular porque beneficiaba a otra compañía que, eso sí, suele ganar todas esas adjudicaciones siempre y cuando en el ayuntamiento de turno gobierne el Partido Popular. Pero en esta denuncia aparece también el torero Miguel Avellán, que llegó a ser el director del Centro de Asuntos Taurinos del Gobierno regional. Mucha oscuridad en el proceso de adjudicación de esos festejos, lo que hace sospechar a los querellantes de que existe algo más, alguna relación directa entre Avellán y los responsables de la compañía, agraciada con un contrato de casi 90.000 euros. El diputado regional por el PSOE, José Luis García, confirma que su partido analiza personarse en la causa. Estamos dispuestos a personarnos en dicho procedimiento para ver qué se esconde detrás de esta adjudicación y de otras que ya se están produciendo, en las que siempre se repiten los mismos, Alcaldía, PP y la misma empresa adjudicataria. ¡Qué casualidad eso! La querella se dirige principalmente contra el alcalde de Colmenar de Oreja, el popular Miguel Ángel Pulido. Buenos días. Cuesta hacerse una idea de cómo de ambicioso, de grande, de organizado era el entramado que montó Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, según la investigación del juez de Tarragona. Esa investigación habla de mordidas a cambio de leyes a medida, de cómo Hacienda intentó despistar mientras se investigaba la Gürtel, de cómo colocaban a gente afín. Habla de información confidencial de los contribuyentes que llegaba al ministro, del que hemos ido sabiendo cómo amenazaba a los demás mientras anunciaba recortes y también la amnistía fiscal. Cuesta hacerse una idea, aunque algunas cifras ayudan. La investigación apunta que la trama se llevó cerca de 50 millones de euros en comisiones. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Estamos hablando, Campos, de un dinero que ganaron a través de empresas en las que en realidad no trabajaba nadie y que luego invertían en países como Irlanda o Luxemburgo. Sí, los Mossos y la UCO, policías judiciales en el caso, sostienen que equipo económico, el despacho vinculado al exministro Cristóbal Montoro y su sucesora Global Lafteli, se dedicaban fundamentalmente a una actividad ilícita, que ambas sociedades, y cito literal, eran meras canalizadoras del cobro de comisiones a cambio de su influencia en el gobierno para legislar a favor de sus clientes, cobros a los que daban apariencia de legalidad con la emisión de informes de asesoramiento fiscal, y que el beneficio neto de las dos sociedades de la trama por esta actividad supuestamente ilícita ascendió a 48 millones de euros en el periodo investigado. Gran parte del dinero fue desviado a través de 16 empresas instrumentales de la trama, sin actividad o trabajadores, e invertido en propiedades inmobiliarias o destinado a países como Luxemburgo o Irlanda, de fiscalidad laxa, y también a Italia o Polonia, entre otros. 48 millones en comisiones recabadas gracias al Ministerio de Hacienda y que luego invertían fuera, según la investigación, para que no les pillara Hacienda. Sitio Pedro Jiménez, buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días. Según la investigación, empresas energéticas pagaron 10 millones al despacho de Montoro para conseguir una legislación a la carta.
Sí, esa es la cifra que empresas energéticas pagaron a Equipo Económico, 10 millones de euros durante el periodo investigado y casi la mitad, 5 millones, entraron en las cuentas del despacho que fundó Cristóbal Montoro entre 2012 y 2014, en plena guerra del exministro de Industria, José Manuel Soria, y el de Hacienda, Montoro, durante la tramitación de la reforma energética que perjudicaba a las renovables. Los informes que obran el sumario atribuyen esta guerra política al hecho de que los mejores clientes de Equipo Económico estaban en ese sector. Abengoa, por ejemplo, pagó casi 4 millones de euros a Equipo Económico y Solaria 1,7 millones. Tenemos, por tanto, estos 10 millones de las energéticas, los 50 millones, 48 millones en comisiones. Bueno, el primer día que tuvimos noticia de esta investigación en torno a Montoro, fuimos a recuperar una de sus explicaciones de hace unos años, cuando era ministro y compareció en la Moncloa junto a Soraya Sáez de Santamaría. Le preguntaron entonces por las informaciones sobre el despacho que él había fundado, Equipo Económico. Y lo relevante no es tanto el tono, que en definitiva es el tono que Montoro empleó siempre, sino cuál era su argumento. Ahora lo escucharán. Él escapa de todas las preguntas diciendo que ya no tenía ninguna relación laboral con el despacho que él mismo había fundado. A partir de ahí decía, pues yo he entendido que no debía estar ocupando un escaño compatibilizándolo con nada. Con nada. Por tanto, con nada es con nada. Pues dejé la empresa, la consultora. Todo esto lo he contado. Y si yo salgo de una empresa a partir del año 2008, ¿cómo quiere que explique nada de una empresa donde no estoy? O sea, quiero decir, no sé, vamos, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Es que ¿cómo se explica uno sobre donde no está? ¿Cómo se explica en términos de ello? Y además he tenido muchos colaboradores en esta vida. Montoro dice que no estaba. Lo que pasa es que sí estaba, según los investigadores, que no se acaban de creer, Pedro, que Montoro hubiera roto con su despacho. Para nada, porque los informes que están en el sumario dicen que esa supuesta venta de sus títulos que hizo antes de regresar a la política en 2008, venta que hizo a Ricardo Martínez Rico, uno de sus estrechos colaboradores, que pasó a ser el máximo accionista, fue por el valor nominal y no por el valor real de la compañía, que era mucho más elevado, con lo que el político seguiría como titular de hecho de sus participaciones, que vendió, para que nos hagamos una idea, por 10 euros cada acción, aunque no fuera realmente el titular de derecho, y ahí apareciera Martínez Rico. Esto explica también, dice el sumario, por qué de los 4 socios del despacho, Ricardo Martínez Rico percibió en el periodo investigado más de 11 millones de euros, mucho más dinero que el resto. En total, los 4 socios se embolsaron casi 32 millones de euros entre 2008 y 2019. Mañana hay pleno en el Congreso. El PP había pensado la estrategia para llegar a ese pleno hablando del caso Cerdán. Para esto que estamos contando, esto de Montoro, le ha truncado los planes. Veremos qué es lo que pasa de que a mañana... Comparable. En un caso, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no tiene ningún tipo de responsabilidad política en esta cuestión y lo que queremos es que la justicia investigue, y en el del Pedro Sánchez, él fue el que eligió a las personas que le acompañaban y a esa multitud de cargos del Partido Socialista y del gobierno de Pedro Sánchez que están siendo imputados. De poner, como decíamos, como cortafuego este argumento, que acaban de escuchar, el de que Feijóo no tiene nada que ver con Montoro ni con lo que pasó en los gobiernos de Mariano Rajoy. José Coelho, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Y ayer ese argumento lo defendió el propio Feijóo. Sí, y cuando ya se había ubicado con el discurso migratorio, endureciendo el tono en su competición con Vox, y sobre todo cuando estaba muy cómodo poniendo el foco en los escándalos del PSOE, el caso Montoro ha chafado el plan de Feijóo antes de las vacaciones. El líder del PP ha pasado de la ofensiva con los negocios del suegro de Sánchez o con el caso Cerdán a la defensiva por un caso que desde Génova quieren ver pasar casi de puntillas, repitiendo que ellos poco o nada tienen que ver con esta época, y a la vez entrando ahí de forma genérica, de pasada, sin hablar de nombres o de épocas. Esto decía Feijóo ayer en una entrevista para La Voz de Galicia. Cuando afectan esas sospechas a alguien que ha militado o milita en tu partido, debe ser más exigente. Yo lo que he dicho y lo que mantengo es que se investigue hasta el final. No entra Feijóo en profundizar en el asunto porque la intención en la planta noble de Génova es olvidar esta etapa, poniendo incluso en bandeja la cabeza de ese gobierno. El PSOE, nos dicen en la Dirección Popular, puede compararse con aquel gobierno de Rajoy, pero no con Feijóo, sin mácula de corrupción. Recuerdan, de ahí que el PP busque retomar esta iniciativa con el tema y haya presentado una batería de más de 60 preguntas sobre el caso Koldo, Ábalos y Cerdán.